Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. El futuro de la educación no es sobrevivir con tecnología, es aprender a vivir plenamente como humanos. ¿Y si en lugar de predecir el futuro de la educación empezáramos a diseñarlo? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. El día de hoy nos acompaña Diego Ernesto Leal Fonseca y las palabras que encontraría para definir su rol y el tema del que hablaremos el día de hoy es un verdadero arquitecto de futuros. Conversamos sobre educación, sobre analítica, sobre inteligencia artificial, sobre competencias emocionales y sobre esa pregunta que rara vez nos atrevemos a hacer. ¿Qué tipo de humanidad estamos construyendo desde nuestras aulas? Diego nos acompaña desde Bogotá y con una visión profundamente latinoamericana, nos invita a cuestionarnos el presente y a atrevernos a imaginar el 2030, antes de que llegue. Soy Miguel Molina Cosculluela, esto es Simplifying Analytics. Bienvenidos. Pues, mi estimado Diego, bienvenido a un episodio más de Simplifying Analytics. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias por la invitación. No, un gusto. ¿Qué tal te trata Bogotá? ¿Fresquito? Sí, los días están esplendorosos en este momento. Normalmente es mucho más frío, pero en estos días estamos con un sol muy, muy agradable. Ay, qué bueno para cambiar un poquito del clásico fresquito de Bogotá, ¿no? Así es. Diego, pues si te parece bien, más allá de que en las notas del episodio pues pongamos el enlace a tu perfil de LinkedIn y un poquito pues de tu background, en un par de minutitos, para los que no te conozcan, ¿podrías resumirnos tu carrera, por qué estás en el sector educativo y en particular pues esta pasión? Estuvimos hace unos meses juntos en Medellín, esta pasión que tienes por el tema de futuros de la educación. Wow, bueno, 2 minutos, hagámoslo posible. Bueno, mi background es de ingeniería de sistemas, soy ingeniero de sistemas, muy enfocado inicialmente en los temas de programación, pero yo creo que a medida que pasa el tiempo más enfocado en los temas de sistemas, de sistemas complejos, de sistemas humanos, y con una curiosidad, creo, de toda la vida por la ciencia ficción. Toda la vida me gustó la noción del viaje en el tiempo y la colonización del espacio y todo ese montón de cosas que siguen un poco, algunas volviéndose realidad hoy y otras un poco más lejos en las posibilidades de nuestra especie. Pero desde pequeño me gustó mucho eso, me gustó de la ingeniería de sistemas en particular, la programación, la posibilidad de crear, de entender cómo decirle, cómo expresarme frente a una máquina y decirle, quiero que hagas tal cosa y que la máquina lo hiciera. En una época hace mucho tiempo, ¿no? Con tortuguitas que dejaban rayas por ahí, el logo de Simon Papert. Luego con otros lenguajes de alto nivel o de bajo nivel y aprendiendo un poco lo que había detrás de las arquitecturas computacionales. Y a medida que pasó el tiempo, me encontré con que los temas muy tal vez específicos de bases de datos, conectividad, redes, todas esas cosas, se volvían demasiado concretos para mí. Y me encontré con la educación, con un grupo de informática educativa en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y eso me sedujo la posibilidad de pensar en cómo crear soluciones que le pudieran ayudar a las personas a aprender de una manera diferente con el uso de la tecnología. Y creo que eso fue lo que detonó, en realidad, el trabajo que he tratado de desarrollar a lo largo de mi vida profesional. Ese interés por entender las tecnologías que fueron emergiendo a lo largo de todo este tiempo. Primero los computadores personales en las aulas, después en los 90 la emergencia de Internet, luego la web 2.0, luego los celulares, luego todo el montón de cosas que se siguen sumando y que nos traen hasta este punto en donde esa curiosidad por la ciencia ficción empieza a contrastar mucho con la percepción de lo que veo a mi alrededor. Lo que percibo es una inquietud y un escepticismo muy grande por el futuro. Y a veces espacios, no diría generacionales, sino personas, jóvenes, niños, adultos, que no creen que hay un futuro que valga la pena vivir.
Y eso me preocupa enormemente. Y creo que en parte por eso terminé enfocándome en los últimos años, aunque es algo que cuando hago balance venía haciendo desde hace mucho tiempo, trabajando en el tema de futuros en educación, de tratar de entender cómo el pensamiento de futuros nos puede ayudar, ligado a la innovación educativa, a considerar posibilidades que no se nos han ocurrido. Y ojalá a entusiasmarnos con los futuros que podríamos construir, con mejores futuros que podamos construir para todos, aprovechando las posibilidades de la tecnología, obviamente, pero al mismo tiempo entendiendo las limitaciones y los riesgos que conlleva. Y eso fueron más de 2 minutos, pero yo diría que es como un resumen de lo que terminé haciendo como persona a lo largo de este tiempo. No, un extraordinario intro. Diego, ayúdame a digerir un poquito más el tema de futuros de la educación. Cuando Claro. llegas por primera vez a una institución educativa y te presentas con el rector y dicen, bueno, te voy a presentar a Diego, experto en futuros de la educación, o al vicerrector, ¿cómo podemos digerir esto a nivel macro, pero también me gustaría a nivel Latinoamérica, si fuera posible? Mira que hay una sutileza pequeña pero muy importante justamente en la forma como mencionas. Lo habitual es eso, que digan es Diego o otra persona, qué sé yo, y es experta en innovación educativa y en futuros de la educación. Y de inmediato la pregunta recurrente es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué viene? Como que conectamos mucho la idea del pensamiento de futuros con esta noción muy de mediados y finales del siglo XX de tratar de predecir qué es lo que va a venir. Aquí llegó el que nos va a decir qué va a pasar. Y en realidad, el giro que ha tomado en buena medida el pensamiento de futuros en una mirada más contemporánea es no de tratar de predecir, sino tratar de anticipar, de generar capacidades y habilidades para que como individuos y como organizaciones y como colectivos exploremos las posibilidades que podría traer el futuro, buenas, regulares o malas, y que desarrollemos la capacidad, la resiliencia suficiente para afrontar esas posibilidades. Entonces, esa es una pequeña sutileza, digamos, del enfoque que tiene el tema de pensamiento de futuros más contemporáneo. El otro detalle es posible hablar de futuros de la educación, obviamente. Y de hecho estamos, creo yo, con numerosos eventos donde eso es lo que tenemos. Personas de distintas procedencias, de distintos sectores que se sienten y hablan de lo que creen que va a ser el futuro de la educación. En mi caso, trato de ir en una dirección complementaria a eso. Y eso parte de un convencimiento de que tener herramientas básicas para explorar el futuro, para acercarnos al futuro, a cuestionar el futuro que nos imaginamos que va a ocurrir, explorar otros que podrían ocurrir, elegir futuros deseables, es algo que toda persona debería tener. Y de ese convencimiento parte una cosa diferente, y es, ya no estamos hablando necesariamente de futuros de la educación, lo que va a pasar con la educación en el futuro, sino de futuros en educación, de cómo integramos el pensamiento de futuros en las prácticas educativas. Y esa integración se puede hacer en muchos niveles. En el nivel directivo, por ejemplo, puede hablar de prospectiva, y uno puede pensar, obviamente, en ejercicios de construcción de escenarios, en ejercicios de exploración de tendencias que pueden ser pertinentes tanto para una organización, no sé, una tech, por ejemplo, así como para una institución de educación superior o un colegio, en última instancia. Pero de otro lado está el cómo desarrollo en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en mis colaboradores, esa perspectiva de futuro, que se vuelve bien importante. ¿Sabes por qué? El ejemplo que me gusta poner es la pandemia. Hace 5 años, poco más de 5 años, por ahí ponle en enero de 2020. Yo siempre le digo a muchas personas, piensa en dónde estabas tú en enero de 2020 y qué plan tenías tú para abril de 2020. Posiblemente para muchos de nosotros sería, uy, no, pues en Latinoamérica sobre todo estaba la Semana Santa, días de descanso, de pronto algunos iban de paseo, otros recuperaban energía, la vida normal. Pero 2 meses después, estábamos encerrados todos en una cuarentena obligada por una pandemia mundial que en colectivo nunca vimos venir, que como sociedades nunca vimos venir. Así que el futuro, y luego, qué sé yo, ponle unos meses más y dirígete a 2022 en noviembre y te encuentras con la aparición inesperada de ChatGPT. Esperada de pronto, anticipada por algunos, pero como sociedad, de un momento a otro, ¡puf!
Esto apareció y se convirtió en una herramienta de la que ahora hablamos todo el tiempo y que está en nuestros bolsillos y que nos permite hacer montones de cosas. Esos eventos nos hablan de lo inesperado que puede resultar el futuro. Y si no estamos preparados para ellos, entramos en crisis. Crisis que resolvimos de alguna manera como sistemas educativos durante la pandemia, que todavía estamos tratando de entender en el caso de la inteligencia artificial y que nos dejan más o menos desgaste y que nos dejan más o menos capacidad instalada para abordar nuevas crisis y que nos dejan rezagos de aprendizaje, otro montón de cosas que también solemos hablar muchísimo cuando hablamos de educación post pandemia. Todas esas cosas, al menos a mí me muestran la importancia de que estemos preparados como individuos y como organizaciones educativas y como colectivos para anticipar lo que podría ocurrir. De pronto no ocurra, pero si ocurre estamos preparados. Si tú te pones a mirar, es una cosa un poco inquietante a mi juicio, cuando tú haces un balance general de qué quedó en muchas instituciones educativas después de la pandemia, pareciera que no quedaron ni los mecanismos de resiliencia instalados para otra eventual pandemia, ni una serie de prácticas establecidas que nos permitan reaccionar a las crisis. Lo hicimos bien, hasta mejor, lo hicimos como pudimos desde distintos lugares, pero la verdad es que no aprendimos, me temo yo. Y si ocurriera otra crisis de ese nivel, tal vez estaríamos corriendo otra vez, otras personas, tratando de resolver y de tapar el incendio, porque nos cuesta trabajo anticipar y nos cuesta trabajo sacar lecciones de los eventos que vivimos. Así que una respuesta bastante larga para puntualizar que se trata no solamente de futuros de la educación, de hacer exploraciones estructuradas y organizadas de los futuros que podrían ocurrir, sino también de pensar en cómo integramos los futuros en la educación, de cómo desarrollamos esas capacidades, no solamente, digamos, en un nivel directivo, sino en los niños, niñas, jóvenes, en los profesores, en los colaboradores de nuestras instituciones educativas. Ahí creo que hay un reto gigantesco que como región en realidad no hemos abordado. Lo hemos abordado de manera muy escasa. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación, Diego, porque creo que cambia un poquito la perspectiva de cómo entender el futuro, ¿no? Porque es como traerlo a valor presente. ¿Qué necesito hoy para estar listo para lo que vendrá mañana, ¿no? Y en ese sentido, Diego, imaginemos esta misma charla que tienes con un rector o con un vicerrector y te dice, ¿cuáles son esas tres cosas, las tres que están hasta arriba de la lista de las medidas que hoy como institución de educación superior latinoamericana debería de tener presente para justamente anticiparme? ¿Qué estás viendo tú desde esta torre vigía que deberíamos de tomar hoy justamente pues para este mundo un poco incierto, ¿no? Bueno, difícil pregunta, difícil pregunta. Porque entramos tal vez un poco corremos el riesgo de entrar en el terreno de la predicción, pero uno sí puede obviamente referirse a grandes señales que están en el entorno. Algunas son bastante evidentes. Por ejemplo, tal vez la que está en el top of mind de todos nosotros en este momento es la inteligencia artificial y el impacto que va a tener tanto en los procesos educativos como en las profesiones en el corto y en el mediano plazo. Esa es más bien fácil, porque pues claramente hay un impacto importante. Ahora, que sea clara como tendencia no quiere decir que todos nos estamos moviendo de la misma manera. Hace unos meses estaba en el Summit de Inteligencia Artificial que organizaba Educos en Estados Unidos y pues es muy interesante ver la gran diversidad de caminos y de etapas en las que se encuentran las instituciones de educación superior. Yo diría que no solamente en Estados Unidos, sino en todo el planeta frente a este tema. Algunas que ya tienen unos caminos recorridos van a una velocidad altísima, otras están tratando de entender qué hacer, hay preguntas, escepticismo, curiosidad, entusiasmo, hay todo tipo de cosas en la educación superior en particular, así como en cualquier otro sector. Entonces sí, son tendencias que son asuntos que llegan y que impactan, pero que luego la gran pregunta es ¿a qué velocidad se propagan? Entonces cuando uno habla de la inteligencia artificial es importante, pues el asunto es a qué velocidad se va a propagar y cuándo me va a llegar. ¿Cómo hago yo para estar preparado para aprovechar al máximo los cambios y las posibilidades que esto abre? Ese es uno más bien sencillo. Otro, diría yo,
que se vuelve bien, bien importante para el sector educativo en general es el tema socioemocional. Ese es otro tema del cual se habla bastante, bastante, bastante en estos días, pero que es una tendencia que viene en crecimiento, lamentablemente. La importancia de fortalecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales en niños, en niñas, en jóvenes. Hay un rezago, no un rezago, sino un coletazo muy importante de la pandemia, de estudiantes que vivieron sus primeros años escolares en la pandemia o que se graduaron durante la pandemia y que empiezan a llegar a la educación superior y que no van a dejar de llegar en los próximos 10 años, ponle, porque los más pequeñitos están apenas llegando a quinto grado y todavía les falta un caminito para llegar a la educación superior y graduarse. Así que los coletazos de lo que fue ese periodo de pandemia que aparece ya lejano, siguen estando y van a seguir estando presentes durante mucho tiempo. Eso se suma a la incertidumbre, justamente a la angustia por la incertidumbre, al rol que tiene la tecnología en la consolidación, digamos, de prácticas culturales y de aspectos psicológicos que pueden afectar a los más jóvenes. Digamos que de una manera un poco más cercana al contexto en el que me muevo en Colombia y en particular en el nivel de educación básica y media, en el último año hubo un interés muy interesante e importante por un libro que se llama La generación ansiosa, de un psicólogo estadounidense, y Jonathan Haidt. Y pues lo que este libro documenta es el efecto que las redes sociales han tenido en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero sobre todo en nuestras niñas, en los aspectos de imagen, de reconocimiento, de definición de roles. Eh, a mí me toca de manera muy cercana porque tengo una pequeñita de 9 años. Y pues lo que veo es un tema que se va consolidando, que creo que tampoco es sorpresa para mucha gente que trabaja en educación, y frente al cual las instituciones se están viendo abocadas a hacer algo concreto y potente y contundente cada vez más. Entonces, yo siento que el tema de cómo se manejaba la atención psicológica hasta antes de la pandemia, que a lo largo y ancho del sistema tenía, me temo, más deficiencias eh, eh, sí, muchas deficiencias, sin desconocer el enorme esfuerzo que mucha gente ha hecho. Ahora se vuelve mucho más difícil y se ve acentuado con tecnologías como la inteligencia artificial que empiezan a sumarle a la angustia de qué va a pasar con el trabajo. ¿Será que en mi vida futura sí voy a tener una opción laboral posible o a qué me dedico en este momento? Es un espacio y un momento difícil y creo que para ese tema puntual, como sistema educativo, tenemos una oportunidad enorme y es hacerlo mejor que como lo hicimos con las redes sociales. Con las redes sociales tal vez nos montamos un poco en la lógica de los nativos digitales y ellos ya saben, ellos se encargan y es que ellos ya vienen con el chip incorporado y nos perdimos la oportunidad de orientar a toda una generación respecto a cómo usar de manera más responsable esas tecnologías. Ojalá no hagamos lo mismo con la inteligencia artificial. Parte de del trabajo que estamos haciendo en la Universidad de los Andes es movernos en esa dirección y anticiparnos y tratar de hacer algo diferente en esa línea. Pero creo que no es una cosa de una sola institución, necesitamos una mirada mucho más global de todo eso. Entonces es un segundo tema. El primero, obviamente, la inteligencia artificial, el segundo, el tema de competencias socioemocionales, y el tercero que yo destacaría mucho por las implicaciones que puede tener es el panorama geopolítico. Yo diría que cada vez más, y en los próximos años en particular, nos vamos a poder sustraer como instituciones individuales del panorama geopolítico que se ha venido complejizando en los últimos años. Asuntos como el de USAID, por ejemplo, que a inicios de este año era una agencia que destinaba recursos muy importantes a lo largo y ancho del planeta para proyectos sociales, de los que dependían numerosas fundaciones y proyectos educativos y sociales, pues unos meses después simplemente ya no opera de esa forma. Y eso genera un montón de coletazos desde todo punto de vista que afectan investigación, que afectan empleo, que afectan un montón de cosas en nuestras sociedades y que tampoco vimos venir con claridad. Ese panorama geopolítico, que también se ve reflejado en medidas migratorias, en distintos movimientos que uno empieza a ver a lo largo y ancho del planeta, no solamente en nuestro pedacito local, se van a volver posiblemente mucho más importantes y van a acelerar procesos migratorios, procesos de gentrificación posiblemente en muchas de nuestras ciudades en Latinoamérica y representan un reto enorme para nuestras instituciones de educación superior.
pienso yo, desde el punto de vista de los estudiantes que atendemos, de su bienestar emocional, como mencionaba hace un momento, pero también de los posibles estudiantes nuevos que podrían llegar. Yo diría que eso, y le sumaría una cuarta así por el ladito, el envejecimiento poblacional. Los indicadores de envejecimiento han ido aumentando en Latinoamérica mucho más rápido de lo que pensábamos. Ya muchas instituciones empezaron a experimentar con el tema de la economía silver, con entender qué ofrecer, y creo que ahí hay también otro asunto muy importante que se va a volver cada vez más crítico y en donde el reto enorme, sigo pensando yo, y lo pensaba y lo conversaba con algunas personas hace ya muchos años, es lograr que nuestras instituciones se conviertan en no en un prestador de servicios por el cual la gente pasa y se va, sino en un lugar en el cual yo me puedo vincular por el resto de mi vida. No que me va a vender solo servicios educativos por el resto de mi vida. Para muchas personas termina en eso. No es escolarización a lo largo de la vida, sino tener un lugar en donde yo puedo proyectarme como individuo, puedo reinventarme como profesional o como trabajador y que me acompañe y me conoce a lo largo de la vida. Ahí sigue habiendo un potencial que involucra inteligencia artificial, big data, montones de tecnologías analíticas que todavía no estamos aprovechándolo bastante bien. No lo estamos haciendo como podríamos y eso creo que pues nos deja el reto de generar valor, de agregarle un valor mayor a, a muchísimas personas que ya están en esa etapa y a todos los que para allá nos dirigimos, porque es el otro asunto del futuro. El futuro no es de los jóvenes solamente, el futuro no es de los niños, solemos decir eso, ¿cierto? No, es que el futuro son los niños, las niñas, los jóvenes. Yo también lo decía, pero ahora entendiendo un poco más el tema de futuro y los retos que conlleva, me digo que cuando lo decimos de esa forma, de alguna manera estamos renunciando a nuestra responsabilidad y nuestro rol como adultos y como adultos mayores eventualmente en la construcción del futuro. Creo que eso es importantísimo. El futuro es de cualquier persona que esté viva hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de actuar sobre él y de hacerlo mejor, de construir un futuro diferente a los presentes inquietantes que estamos empezando a vivir y que hemos vivido en el pasado. Creo que ahí hay un reto gigantesco, no solo de a ver qué le ofrecemos a los que están envejeciendo, sino cómo aprovechar el talento y cómo construir una conversación intergeneracional que nos permita hacerlo mejor. Tremenda respuesta, mi querido Diego. Y da para varias conversaciones. Ya lo creo. Una de ellas en las que me quedé al principio, mencionaste que al hablar de futuros, de cuáles son las competencias que hoy necesitamos para preparar a nuestra sociedad por lo que vendrá mañana, se puede correr el riesgo de predecir, ¿no? De caer en las predicciones. Pero podemos hablar de futuros sin caer en las predicciones. O sea, de una u otra manera me parece que uno tiene que apostarle a una dirección que tendrá el mundo para decir, bueno, ¿qué necesito hoy? ¿Es correcto? O sea, si tienes que caer en una predicción, ¿no? Mira que ese es un asunto importante. Ahí hay de nuevo una riqueza enorme que uno puede como tratar de explorar. Digamos que cuando uno piensa en lo básico del tema de futuros, una distinción que uno hace muy pronto es que hay distintos tipos de futuros. Y mira la palabra, ¿no? Futuros, con frecuencia, o sea, a lo largo de la mayoría de mi vida, yo hablaba acerca del futuro. Y el futuro era lo que iba a venir, definido por otros o construido por mí, pero era el futuro, un futuro. Y tal vez es la primera observación. No hay uno, sino hay muchos. Y cuando ocurra, ya será uno y se convertirá en presente. Pero mientras no ocurra, hay muchas posibilidades que podrían ocurrir. Y la otra forma de ver eso es, reúnen en una sala a 20 personas, por ejemplo. No todas esas personas tienen la misma noción de futuro. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo para pensar en que no hay uno, sino siempre hay múltiples futuros. Y a veces no nos damos cuenta de eso incluso en la interacción con otros. El futuro de Miguel, el futuro que ve Miguel, puede ser diferente al futuro que ve Diego. Y a veces, o mejor, con frecuencia, no conversamos al respecto. Entonces, ese es un primer detalle mínimo. Ahora, definitivamente hay un futuro que uno cree que va a ocurrir. Y puede que ese futuro sea más o menos informado por la realidad. Por eso lo que preguntan me parece tan importante explorarlo, porque
no se trata de que no se pueda predecir absolutamente nada. Por el contrario, tenemos una capacidad enorme ya como especie, en unas regiones más que en otras, de utilizar los datos para tratar de establecer predicciones. Y tenemos herramientas que son cada vez más sofisticadas para predecir cosas que antes era muy difícil predecir. El clima. ¿Sí? Seguimos tratando, obviamente, de predecir movimientos económicos, pero si algo ha mostrado el último año y sobre todo el movimiento de, qué sé yo, de los indicadores económicos en el primer semestre, después del cambio de presidencia en Estados Unidos, pues es que o hay una manipulación, no entendemos muy bien qué pasa, porque hay picos y caídas que dependen de un tuit o que dependen de alguna cosa absolutamente imprevista y pues eso hace muy difícil predecir. Tú puedes tener mucha información histórica, pero como suelen decir también muchos financieros, el comportamiento histórico no garantiza resultados futuros. Y creo que esa es una buena lección del punto de vista de futuros. A veces tú te quedas, y creo que eso a veces puede pasar mucho en política pública, eh, con una línea de tendencia y la política a veces termina convirtiéndose en una proyección de esa línea de tendencia. Creemos que va a ocurrir tal cosa. A veces el futuro que definimos se convierte en un rompimiento con esa línea de tendencia, pero resulta que a veces cambiar curso no es una cosa que tome 2 o 3 años, sino que va a llevar décadas. Entonces sí podemos predecir hacia dónde podrían ir las cosas, pero más allá de eventos de pronto cotidianos como si todo sale bien, el sol va a salir mañana, por ejemplo. Pues cuando uno lo piensa en detalle, es muy difícil predecir con exactitud qué es lo que va a ocurrir, sobre todo cuando pensamos en espacios largos de tiempo. Absolutamente, absolutamente. Y más con estas tres fuerzas eh, que hemos mencionado. Literalmente yo creo, estoy convencido que estamos en un momento clave de nuestra generación donde habrá un movimiento sísmico del orden mundial, ¿no? O sea, creo que eso no es ningún secreto. Y eso me lleva a uno de los temas que decías. Mencionaste tres, ¿no? Inteligencia artificial, el desarrollo de estas competencias socioemocionales y la preparación para el tema geopolítico que puede traer muchos cambios, pequeños, gigantes, etc. En el tema socioemocional, que además creo que de una u otra forma las tres pueden estar muy ligadas, o sea, pareciera una Sin duda. masa, un agujero negro que lo absorbe todo, porque me detonó una idea cuando decías, bueno, lo hicimos muy mal con las redes sociales, y coincido, creo que nadie lo niega, pero al mismo tiempo tienes este movimiento geopolítico en donde las grandes potencias pues han entrado en una guerra fría. Y en esta vorágine del desarrollo tecnológico para mantener una supremacía nacional, pues se vale todo. Y es mucho más difícil controlarlo. Algo que veo en Europa, has escuchado esta frase, when the US innovates, Europe regulates. Ajá, Y, sí. y claramente Europa pierde una ventaja competitiva justamente por este esfuerzo regular, pero que no está mal, porque lo hace en pro de intentar mantener un cierto control, ¿no? De intentar mantener, no caer en el mismo error que quizá cometimos con las redes sociales, pero por el otro lado tienes a China que va toda mecha y tienes a Estados Unidos que va con todo. Entonces, ¿cómo estos países, digamos, de nuestra región, Latinoamérica, pues regiones que quizá no están en esta primera línea de competencia, cómo pueden intentar utilizar a la tecnología? Y aquí es donde no tengo la respuesta. Intentar estar listos para absorber esta tecnología y regresamos al mundo educativo, que los chicos salgan pues con el cuchillo en la boca para poder ser competitivos de forma global, pero no los quieres hiperexponer como lo hicimos con las redes sociales, en donde no tuvimos el control para darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo, sino varios años después, en donde hoy pareciera que es difícil imaginar a un chico de la universidad sin estar pegado al móvil todo el tiempo, ¿no? Entonces, un poco cómo poder enfrentar estos futuros con estas fuerzas tan alocadas que significan
el ser el primero en tener esta tecnología y que eso pueda llevar una ventaja competitiva. Ujú. Porque al final quieres que el chico que sale de Uniandes o que sale del TEC o que sale de la Universidad Nacional, quieres que sea tan competitivo como el que se está graduando en cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo podemos mantener esa exposición tecnológica, pero al mismo tiempo controlando pues, temas como los que fallamos en las redes sociales, y es este tema emocional? Eh, ¿qué medidas crees que deberíamos de tomar en las universidades? ¿Qué medidas, qué tipo de formación, que quizá no es tecnológica, deberíamos estar impulsando con absoluta prioridad? Bueno, fe- me- me- Miguel está lleno de preguntas fáciles, bien fáciles, caramba. Mira, em, obviamente yo tampoco diría que tenga la respuesta. Creo que el momento de incertidumbre que vivimos, así como a mí me recuerda un poco a lo que pasó con la web 2.0 en su momento. Y recuerdo mucho a ese profesor de NYU que se llamaba Clay Shirky, que decía, pues primero muy optimista de que íbamos a hacer cosas maravillosas con las redes sociales y las hemos hecho, pero también estamos viviendo todos los efectos negativos del asunto. Y él decía en algún momento que ese es el momento de los experimentos, porque tal vez una sola cosa no funcione, pero muchas podrían funcionar. Y a mí siempre me quedó sonando eso, me quedó esa idea en la cabeza y creo que aplica también para este momento. Tal vez no hay una única respuesta y creo que es posible que no la haya, porque cuando entras a ver las poblaciones específicas con las que trabajan distintas instituciones de educación superior, no solo a nivel regional, no es que la educación superior en Colombia, no, cuando piensas en la educación superior en los territorios, estamos hablando en realidad de unas diferencias culturales que siguen siendo muy importantes. Estamos hablando de condiciones de acceso que siguen siendo retadoras en muchos aspectos. Y si bien algo de eso, cuando se trata de inteligencia artificial, se resuelve porque mucha gente tiene WhatsApp y lo tiene en el teléfono, eh, pues lo cierto es que hay unas diferencias importantes en la forma como vivimos estas cosas a nivel local a como se ven en otras latitudes. Y creo que reconocer eso como punto de partida es importante, porque podría ocurrir que la solución que viene de otro lugar no sea la que nos sirva para atacar ese problema que tú mencionas. Que lo más sensato sea reconocer nuevamente nuestro entorno, ver cómo es ese entorno, tratar de tener sondas culturales, por llamarlo de alguna manera, que nos permitan entender cómo está cambiando la percepción de nuestro entorno para poder diseñar soluciones que sean pertinentes para ese entorno. ¿A dónde voy con todo eso? A que estamos hablando mucho, obviamente, y es importantísimo, de pensamiento crítico en este momento, de pensamiento creativo, de cómo estimularlo para como fortalecer lo que nos hace humanos y nos permite tener un sentido de criterio frente a tecnologías como la inteligencia artificial. El detalle es que eso se vive de manera distinta en distintos lugares. El pensamiento crítico, por ejemplo, pues sigue siendo un tema que tiene muchas formas de abordarse. Y es por eso que pienso que los experimentos que podamos hacer localmente, con base en la información local que podamos recopilar, que podamos analizar de manera ágil y que podamos pues probar en contexto, de manera muy ágil, pues ese puede ser un camino importante para tomar unas mejores decisiones en relación con este tema, entendiendo que no hay relaciones, no hay respuestas universales. Entonces, ese pedazo de la respuesta creo que quedó un poco vago y tal vez yo lo resumiría en observe ahora más que nunca su entorno, que sí está pasando, y eso nos cuesta en Latinoamérica. Cuando tú ves Estados Unidos, en particular Norteamérica, pues de Estados Unidos, tú ves saliendo todo el tiempo numerosos estudios de cómo están usando los estudiantes, los profesores, y otro estudio de estudiantes, y otro estudio del estudiante en tal disciplina, y otro estudio del profesor. Es una avalancha de información y en Latinoamérica no tenemos esa cultura tan marcada en realidad. Entonces, en realidad, no, a veces tomamos decisiones con base en lo que parece que está ocurriendo en otro lugar, no con base en lo que está ocurriendo en nuestro entorno en realidad. Entonces, creo que por eso el reconocimiento en lo local se vuelve tan importante. Ahora, hay otro asunto que quería mencionarte, que escuché recientemente en un evento de Naciones Unidas en Ginebra, en el que estuve, que es AI for Good. Ese es un evento en el que lo que tratan de hacer es explorar usos para usos sociales, usos para la prosperidad y el beneficio social
de tecnologías como la inteligencia artificial y otras tecnologías conexas. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención entre muchas que había allí es el llamado de algunas organizaciones a mm, trabajar en el entrenamiento y seguir trabajando en el desarrollo de pequeños modelos, no simplemente de entender cómo consumimos los grandes modelos que están siendo desarrollados en Estados Unidos particularmente, en China también y hasta cierto punto en Europa, sino pensar en modelos más pequeños que puedan ayudarnos a resolver problemas locales, pero sin pretender que tengamos la navaja suiza en esteroides, que puede resolver absolutamente cualquier cosa, pero que nos genera una dependencia importante desde el punto de vista de desarrollo. Hay obviamente muchos futuros posibles para este tema, pero diría yo que hay un futuro posible en donde logramos desarrollar y conservar el talento humano para abordar el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas sociales de una manera consolidada. Hay otro futuro posible en donde seguimos en la carrera por formar talento que se vaya y que se va a ir a otras latitudes, sea a Estados Unidos, a Europa o a China, o que se va a quedar en sus territorios, pero en realidad trabajando para empresas en otros lugares. Hay muchos futuros posibles y la conversación que a mí me parece muy interesante es pues justamente cuál es el que quisiéramos vivir. Y esa es la que a veces nos queda por fuera, porque estamos obviamente frente a la presión de cómo hacemos para que lo usen, cómo hacemos para que lo usen bien, cuál es la implicación de esto, pero entonces, ¿será que entrenamos un latinoamericano? Hagámoslo. ¿Y será que generamos una versión y tratamos de hacerlo obviamente y está buenísimo que lo hagamos? En mi experiencia al menos, de lo que no hablamos, no solemos hablar de cuál es ese futuro deseable que queremos construir. Y luego nos quedamos con que tenemos consecuencias inesperadas, tenemos efectos negativos, yo no sabía que esto iba a pasar, si hubiéramos hecho tal otra cosa, ojalá podamos corregir curso, un montón de expresiones que hablan justamente de nuestra dificultad de no solamente definir una visión, sino acordar que una visión es la que quisiéramos construir en conjunto. Ese creo yo que es un aspecto pues también muy bonito del pensamiento de futuros, Claro. que no se queda solamente en la exploración, que todo lo que podría ocurrir uno puede terminar un poco ansioso con eso también, sino de poder decidir con criterio cuál es el futuro que queremos construir. Y creo que hay una Sí, reflexión importantísima para cualquier organización. sí. Y me encanta esa visión porque no solamente reaccionar como te lleve la corriente, sino es jugar un rol activo en decidir la dirección. Entendiendo que hay una corriente y que Sí, tal sí, vez sí. no vas a poder nadar contra la corriente. Es como este juego del rafting, tal vez, del canotaje, Claro, como, pues yo me muevo, hay una corriente y me lleva, sí, pero yo también puedo decidir claro. hacia dónde voy. Por ahí Sí. va la imagen, está chévere. A veces me genera esta ansiedad de cómo tantas deficiencias en nuestro sistema educativo en Latinoamérica, en el sistema público, cómo realmente preparar esta suerte de embarcación, ¿no? Para poder Mm, decidir, este es el rumbo que debemos llevar, ¿no? O sea, preparémonos para los siguientes 20 años ir para allá y bueno, si la marea nos jala por aquí, reaccionemos mm. de la manera correcta. Eh, Como las preguntas son siempre fáciles, mi querido Diego, te tengo la última. Y con esta para cerrar, que es una pregunta que suelo hacer en todos los episodios. Y que además me parece súper interesante. En algún momento explotaré estos diferentes episodios pues, para entender cuál es el común denominador, ese como ese juego de 100 personas dijeron. Eh, Sí, Año 2030, vas a una institución de educación superior, cualquiera, en la región que tú quieras. Tú lo puedes decidir para responder a esta pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué es diferente en esta institución que acabas de entrar? ¿Hay algo radicalmente diferente? ¿O es muy similar? ¿Cómo te lo imaginas? a ver. Pues yo creo que por pura cercanía con el ejercicio, yo me quedaría con la Universidad de los Andes en Bogotá, con la que estoy trabajando en este momento y pensando un poco en el rol que estoy jugando allí. 2030. Son 5 años apenas.
pero son 5 años que pueden estar movidos por montones de cosas. ¿Qué podría ser diferente o cuál podría ser un futuro que yo entiendo como deseable para la Universidad de los Andes en 5 años? Mm, Cuando, a ver, primero explico un detalle. Yo estoy trabajando con la Universidad de los Andes y vivo en Medellín. Entonces tengo, digamos, la posibilidad de vivir unas dos ciudades de alguna forma. Em, y entonces cuando en 2030, pongámosle 23 de septiembre de 2030, si quiere hacer, para ser exacto 5 años, em, cuando yo me conecto a los sistemas institucionales de la universidad, tengo asistentes que rápidamente me ubican respecto a cuál es el estado de la conversación de las distintas reuniones que tengo en el día. Mm, Algunas de esas reuniones tienen que ver con problemas de aprendizaje de los estudiantes. Y algunos de los problemas que estamos viendo tienen que ver con las necesidades que tienen los estudiantes de resolver sesgos que tienen algunos de los asistentes de inteligencia artificial que utilizan, que no son todos el GPT de la versión más reciente del software de OpenAI, sino que son asistentes de propósito específico que han podido ser entrenados con el contenido local, con el acervo cultural y científico que la Universidad de los Andes ha construido. Porque la universidad logró darse cuenta muy pronto, eso fue como en diciembre de 2025, que el gran diferencial que tenía eran sus datos. Que los datos que tenía de sus estudiantes, de cómo aprenden, de todo el tránsito que tienen por la institución, eran el gran diferencial. Nadie más tenía esos datos. Y logró poner en marcha un conjunto, en estos últimos 5 años, un conjunto de mecanismos de gobierno y aprovechamiento de datos que van más allá de las analíticas eh, descriptivas, que nos permiten no solamente generar alertas, sino disparar procesos de atención. Atención mediada por humanos, siempre. En los últimos 5 años, antes de este 23 de septiembre de 2030, pues la universidad logró encontrar un balance muy potente entre la aumentación de la inteligencia de cada uno de sus colaboradores y el contacto humano y el trabajo humano y la necesidad que tenían muchos de nuestros estudiantes de ser acompañados de forma más personalizada. Todo el mundo en la universidad tiene distintos agentes que le ayudan a hacer lo que tiene que hacer, pero logramos en este último tiempo eh, desarrollar desde el primer semestre, y ahora lo estamos haciendo también con públicos más pequeños, eh, logramos desarrollar una comprensión clara de cuáles son los beneficios y las consecuencias positivas de la tecnología que tenemos y cuáles son los riesgos y las consecuencias negativas que podrían derivarse. Y pues a veces nos cuesta trabajo cuando miramos atrás entender cómo lo logramos, pero lo logramos. Logramos que toda nuestra comunidad entienda la tecnología y la use de manera consciente, y aunque vemos que el entorno tiene unos retos enormes, mucho más grandes de los que imaginábamos hace 5 años, tenemos la confianza de que nuestra comunidad completa puede abordar esas discusiones, puede recibir nuevas tecnologías, experimentar con ellas y decidir cuándo les sirven y cuándo no. Ahora la universidad tiene unos mecanismos muy robustos de experimentación que le permiten integrar rápidamente tecnologías que resuelven problemas reales y puntuales de aprendizaje que agregan valor. Eso lo logramos también en los últimos 5 años y pues ha marcado toda la diferencia. Entonces estamos muy contentos porque tenemos una comunidad que se convierte rápidamente en un faro de posibilidad, sigue siendo un faro de posibilidad para el resto del país y está en la vanguardia, si se quiere, de cómo usar la tecnología con la que contamos de una manera humana, de una manera responsable y con el convencimiento de que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de construir mejores futuros para todos. Eso es lo que va a estar pasando en 2030. Me pareció encantadora, fantástica la respuesta, Diego. Es más, estoy a punto de poner mi calendario, 23 de septiembre de 2030, llamada con Diego, poner este episodio para que veamos las brechas, el camino, qué se logró y qué no se logró. Diego. Mira que eso es un pronóstico, ¿no? Mira que aquí estoy yo haciendo como estoy describiendo una historia. Deseable.
de un futuro deseable, exacto, no es el que va a pasar. Posiblemente Justo. el que ocurra tendrá rasgos de ese, pero como tú acabas de decir, tendrá brechas. Y cuando conversemos en 5 años sobre esas brechas, podemos decir, en los próximos 5 años, ¿cómo ajustamos rumbo? ¿Qué cosas nos Claro, cogieron desprevenidos? Ese es el aprendizaje que va claro. dejando el tema del pensamiento de futuros. No simplemente, uy, no lo logramos, cambiemos todo. No, 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 iteremos. Todo el tema ágil tiene muchísimas lecciones en esa dirección de cómo vamos cambiando rumbo, ajustando rumbo, pero sin perder de vista cuál es el futuro deseable, que pasa por unos asuntos mucho más axiológicos, mucho más de valores. El futuro deseable no es solamente la tecnología, obviamente, ni, Claro, claro. ni la supervivencia, es vivir de manera plena como humanos, como colectivos, como sociedades. Ese es el reto que tenemos. Y bueno, es un momento del reto grande, ¿eh? Porque Sin duda. hay varias piezas moviéndose. Diego, tengo la certeza que nos podríamos quedar un par de horas más hablando del futuro de futuros, del futuro de la educación y de las áreas de oportunidad que tiene el Sin sistema. duda. Pero bueno, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo. La verdad es que disfruté muchísimo esta charla. Espero que se repita, que nos veamos en Medellín Claro que sí. o en Bogotá. Y pues nada, pondremos en las notas, para los que nos están escuchando, pondremos en las notas tu contacto de LinkedIn, por si alguien te quiere contactar, por si alguien quiere ampliar esta conversación. Y bueno, vendrá Claro que sí, algún claro que episodio en sí. el futuro también para poder pues, ver qué ha pasado de este 2025 antes de que lleguemos al 2030. Será un gusto volver a tenerte, Diego. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Y sí, por supuesto, continuemos la conversación. Si alguien está interesado en profundizar en cosas, a través de LinkedIn podemos estar en contacto y seguir explorando futuros posibles y deseables. Muchas gracias de nuevo, Diego. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.